Listo, chicos. Muy bien, entonces el día de hoy la temática que vamos a tratar es acerca de la sinergia y la recursividad. Entonces, en las clases pasadas pues ya empezamos a hacer como una inducción, una introducción a la parte pues de lo que es los sistemas y la teoría de sistemas, ¿cierto? Pero entonces, para de pronto hacer más claridad a ello, pues también hay estos conceptos que están relacionados y de pronto y nos van a permitir sí entender mejor la dimensión y el contexto como tal de los sistemas. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, Kurt Lewin habla de, por ejemplo, de que la sinergia es como cuando tenemos partes, ¿sí? De un todo, por decirlo entre comillas, que pues no están interrelacionados con el total del, del esquema, por decirlo de alguna manera, como lo tenemos aquí en la ilustración. Nosotros por defecto sabemos, o desde el punto de vista del conocimiento actual, que 2 más 2 es 4, pero desde un punto de vista de la sinergia, podemos decir que 2 más 2 eh, no sería 4 sino 5, por decir algo, o cualquier otra cifra. Quiere decir que, ilustrando desde el concepto de la sinergia, se expresa que la suma de dos elementos no necesariamente eh, da un valor, digamos, que representa el todo, o una cifra que contempla, ¿cierto? O sea, que quiere decir que la suma de las partes es diferente del todo, de lo que nosotros esperamos, o de lo que nosotros interpretamos como un todo, ¿cierto? Entonces, cuando un objeto cumple con ese principio, o sea, de que la suma no defina directamente el todo, entonces decimos que posee o que existe sinergia, ¿cierto? O como dice aquí también en la diapositiva, cuando hablamos desde un punto de vista aislado cada uno de los elementos y que estos por separado o la unión de estos dos no me permite explicar o predecir la conducta del todo, ¿cierto? Pues miren, para ello tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos estos dos gráficos, que llamaremos a este grupo A y a este llamaremos grupo B. Digamos que estas circunferencias aquí hacen, bueno, digamos que son unas naranjas, ¿listo? Entonces, miren, aquí vemos que están configurados, bueno, en un plato y aquí vemos que tienen una configuración que nos dan a entender una forma, ¿listo? Si, por ejemplo, yo a alguno de ustedes, bueno, cualquiera que quiera responder, ¿sí? Si yo le dijera, bueno, que tomara una naranja del grupo A y a partir de ello tratara de explicar el conjunto, ¿qué podría decir de esa naranja? No, profe, usted me preguntó otra vez porque la verdad no entendí. Listo, entonces miren, se supone que nosotros, o sea, apartándonos un poco del concepto de sinergia, nosotros podemos, bueno, evaluar algo, un fragmento de algo, y a partir de ese algo definir la totalidad del conjunto, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si aquí ya les digo, bueno, tenemos un grupo de naranjas en un plato, para el caso del grupo A. Si yo les digo, bueno, saquemos una naranja y pues digamos a partir de la descripción de esa naranja, determinar la población o el conjunto, ¿qué podríamos decir de una naranja cualquiera? ¿Qué características tiene? Pues el color, la forma, no sé. Listo, entonces digamos que desde ese punto de vista, pues bueno, digamos que ya sabemos ese punto del grupo A, que es un grupo de naranjas que están en un plato, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya dijeron, podríamos suponer, bueno, de su forma, de su color, de su sabor, ¿cierto? Y pues digamos que en una primera instancia podríamos generalizar y extender las características a pues al resto del conjunto, que como ya dijimos es un plato lleno de naranjas. Pero si por ejemplo igualmente les hubiera dicho la pregunta no con el grupo A, sino con el grupo B, ¿cierto? Probablemente me hubieran respondido lo mismo, ¿cierto? Pero entonces, cuál es la diferencia, sí?
que mientras que acá, por ejemplo, yo podría decir simplemente es un grupo de naranjas en un plato, ¿sí? Y que realmente como conjunto, como definición, simplemente aporta como decir, bueno, es una naranja más de un grupo de naranjas. Pero en cambio acá vemos que esas naranjas están alineadas de cierta forma, ¿cierto? Que de hecho, que si yo a partir de sacar una naranja, no podría definirla como tal el conjunto, ¿cierto? Porque es que como vemos ahí, ese grupo de naranjas se está representando una forma, ¿sí? Más específicamente, pues, es como una cruz, ¿cierto? Entonces, yo a partir de esa naranja difícilmente podría definir que en el conjunto del que hace parte está representando una cruz, ¿sí? Simplemente con describir una naranja no puedo decir, es que esta naranja sirve para hacer una cruz. No necesariamente, ¿cierto? Entonces, podemos ver que en ese punto, esa naranja forma una figura en particular, pero individualmente no representa ninguna relación. Así yo la ponga con otras naranjas, que si no están alineadas como una cruz, digamos, no necesariamente el grupo de naranjas va a representar la unión de un todo, ¿cierto? Entonces allí podríamos decir que en este caso esos elementos, esas naranjas, tienen esa característica de tener sinergia, ¿sí? En el sentido de que yo al unirla con otras naranjas, ¿sí? O con otros elementos similares, pues realmente no doy sentido a la totalidad, que en este caso sería una cruz, ¿sí? Dicho de otra parte, hay muchos ejemplos acerca de este punto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos, no sé, otro ejemplo, un estadio lleno de personas, ¿cierto? Desde un punto de vista externo, desde un punto de vista general, podemos decir que, pues, o podríamos interpretar, ¿no? Que son una totalidad, ¿no? Un grupo, ¿cierto? Una población, ¿cierto? Y pues de hecho de ese grupo, de esa población, sí, pues podríamos examinar 3 o 4 o 5 personas, ¿cierto? Pero, y digamos que en cierta medida poder determinar o predecir la conducta de los demás espectadores con ese análisis base de estas personas, ¿cierto? Lo mismo sería si hablamos de un bus o de un metro, ¿cierto? Que, pues bueno, los ocupantes, digamos, de la mañana o de una hora determinada, los que viajan a su trabajo, también podríamos decir que son un conjunto, ¿sí? Y que pues de hecho no representan ninguna relación entre ellos, ¿cierto? Incluso como objetos dentro del bus, ¿cierto? No todos van sentados, no todos van parados, no todos van, no sé, escuchando música, no todos van leyendo, ¿cierto? Y pues van a estar cambiando de posiciones mientras llegan al destino, ¿sí? Y que incluso nosotros tomando el conjunto de pasajeros de un bus, sin importar que suba más gente o se baja más gente, igual va a seguir siendo como, o sea, no va a representar ningún cambio para el conjunto, ¿no? Sí que haya más pasajeros o menos pasajeros, desde el punto de vista de conjunto, ¿cierto? Entonces, en ese punto vamos a hablar de lo que estos objetos, ¿sí? Que, digamos, tienen esa sinergia, o sea, que como grupo no representan o no definen como tal la totalidad, ¿cierto? Vamos a hablar de ciertas totalidades bueno, que poseen esa sinergia, esa característica. Y esos grupos, ¿sí? Son lo que se denominan conglomerados, ¿sí? Entonces, uy, perdón. Entonces, miren, si nosotros vemos, por ejemplo, un conglomerado, por ejemplo, como la fuente o el plato de naranjas, se supone que se suponen sin sinergia, es decir, que la suma de sus partes es igual al todo, ¿sí? O sea, si yo tengo una naranja y pongo más naranjas y sobre un plato, pues entonces ya no es una naranja, es un plato de naranjas. Entonces ahí sí podemos decir que ese factor o ese grupo no tiene sinergia, ¿cierto? Porque la suma de esas partes sí es igual a un todo. Caso contrario al grupo B, que la suma de naranjas, si no están alineadas, no podemos decir que forman una cruz, ¿sí? Son un grupo de naranjas y punto. ¿Listo? Entonces, pero por ejemplo, si de estas definiciones, ¿cierto? Alguien podría decir, o bueno, que digamos que esas naranjas,
o ese conglomerado sí tiene relación, sí tiene interacciones entre las partes, entre las naranjas que están ahí, pues para el caso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, podríamos preguntarle a un físico, ¿cierto? A un físico le podríamos decir, esas naranjas no tienen ninguna relación entre sí, pero él puede decir, sí, sí existe una relación, existe interacciones. ¿Cuál es la interacción? Dice, bueno, están apoyadas con unas contra otras, entonces hay la presencia de fuerza, ¿cierto? Y pues que incluso si las naranjas las alineamos de cierta forma, que formen un montículo, por ejemplo, y que ese montículo pues sea estable, entonces el físico puede decir, sí, hay una interacción, hay vectores que digamos de fuerza en distintas direcciones, que pues al montículo estar estable, pues se están anulando entre sí, ¿cierto? Y desde otro punto de vista, ¿cierto? Podríamos decir, no sé, para el caso de los espectadores de un estadio, de un espectáculo, si le preguntamos, por ejemplo, a un psicólogo o a un sociólogo, ¿sí? Van a decir que, bueno, los espectadores entre sí de pronto, nosotros decimos que no tienen ninguna relación, pero ellos van a decir que por el simple hecho de hacer presencia, van a hacer una reacción inconsciente hacia las otras personas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esos dos enfoques, podríamos concluir que no existe el conglomerado en realidad, ¿cierto? Que básicamente es como solo una construcción o una definición teórica, pero nada más, ¿cierto? Pero entonces, para ciertos efectos, como utilizar la definición de conglomerado como una herramienta de análisis, ¿sí? Podemos citar como ejemplos las bases de las muestras estadísticas, ¿cierto? Porque, bueno, dijimos que hay un conglomerado en conjunto de objetos de los cuales pues podemos abstraer ciertas características, ¿sí? Quitando o haciendo de lado factores que sean ajenos al estudio que estamos realizando. Y pues solo enfocarnos en las variables que nos interesa analizar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los espectadores, ¿cierto? Eh, digamos que en ciertos análisis podríamos considerarlos como como un conglomerado, ¿sí? Al medir las reacciones que ellos tienen frente al partido, ¿sí? Porque pues habrá gente que simplemente va, se sienta, mira el partido y nada más. Habrá gente que está gritando o coreando barras. Habrá gente que está insultando a los jugadores, al árbitro, lo que sea. Sí, desde ese punto de vista, entonces, sí podemos decir que es un conglomerado porque todos estos actores o estos factores se están comportando de manera diferente, ¿cierto? Entonces, si nosotros podríamos, bueno, también pasando al ejemplo del bus, de los pasajeros, podríamos tomarlo también como un conglomerado para efectos de predecir la conducta, una conducta como tal, ¿sí? Y, por ejemplo, también podríamos tomar el caso de las naranjas, ¿sí? A pesar de que se hable de que entre ellos hay una fuerza ¿qué? Y se están anulando y hay relación y todo eso, podemos decir que a pesar de que exista una fuerza y que estén influenciadas y que tengan relación entre sí, esa relación como tal no influye en las partes de la naranja, ¿sí? O sea, por el hecho de que esté aglomerada con otra naranja, pues esta naranja no va a dejar de ser una naranja, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí, entraríamos perdón, a ver o a iniciar como en primer lugar, hablar de un factor muy importante, ¿no? A partir de lo básico, ¿sí? Empezar a definir primero como los objetos, ¿no? Los objetos que nosotros podemos considerar si son como un sistema, si tienen o no sinergia y pues bajo esa condición, si se pueden o no tomar como un conglomerado. Entonces, partiendo de ello, vamos a decir que, o bueno, la definición general de un objeto nos diría que básicamente un objeto es algo que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y pues bueno, desde el punto de vista de la sinergia, nos damos cuenta lo importante de las relaciones que puede tener este objeto o de las relaciones que no tenga este objeto con los demás, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos, bueno, de un grupo social,
Entonces, el contacto, la comunicación entre los miembros del grupo viene a ser algo, ¿sí? Es algo que está pasando allí. Pero, de acuerdo a la definición que acabamos de dar, pues no se la podría denominar o no cabría dentro de la categoría de objeto, ¿cierto? De hecho, pues también hay pensamientos que interrelacionan a las personas y son intangibles. Entonces, desde ese punto de vista, pues tampoco ocupan un lugar en el espacio, pero sin embargo existen, ¿cierto? Y pues también está la presencia de lo que son los conceptos o lo que son los sistemas abstractos, ¿sí? Todo lo que está en la mente y que permite explicar algún aspecto de la realidad. Entonces tampoco son objetos, ¿cierto? Pero también, lo mismo que acabamos de decir, existen. Entonces, desde este punto de vista, o bueno, de este modo, y pues para lo que estamos analizando en este momento, vamos a decir que un objeto es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y o en el tiempo, ¿sí? Entonces, con esa nueva interpretación, llegamos a que los objetos abarcan todo, ¿sí? Lo tangible y lo intangible, ¿sí? Entonces, ahora sí, volviendo a la parte de la sinergia, ¿cierto? Podemos observar que existen objetos, entonces, de acuerdo con los conceptos que tengamos, que bien estos objetos pueden poseer o no poseer sinergia, ¿sí? Y pues de esa presencia o ausencia de sinergia, pues adquiere importancia este concepto para permitirnos explicar ciertos fenómenos. Sin embargo, como herramienta de análisis, se hace más poderosa porque desde allí descubrimos la característica de sinergia o no que tenga este objeto, o bueno, del objeto que estamos estudiando, ¿sí? Y pues de inmediato, pues en el concepto que habíamos hablado de la vez pasada del sistema reduccionista, quedaría pues como eliminado como método para explicar el objeto, ¿cierto? Recordemos que hablábamos que desde el punto de vista de un partido de fútbol, que pues si nosotros lo viéramos desde la casa y que enfocaran solo a un jugador, pues realmente ese reduccionismo no nos brinda la suficiente comprensión del fenómeno como tal que es el partido. Salvo pues que incluso que estuvieran, que como normalmente es una transmisión, que siguen al jugador que tenga el balón y pues que de hecho hay una vista general como para ver cuál es la posibilidad, no sé, de un pase, de meter gol, ¿cierto? Las jugadas de riesgo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, como ven, entonces ya aplicando o relacionando el concepto de reduccionismo, ya vemos que ahí pues estábamos hablando o lo asociábamos ese concepto a lo que es el sistema. Entonces, aquí hablando de que el sistema es un grupo de elementos y de hecho un conglomerado también es un grupo de elementos, la principal diferencia entonces entre esos dos conceptos es que de esos objetos que están agrupados, ya sea bajo el concepto de conglomerado o sistema, va a estar dada la diferencia entre las relaciones que existan o no existan y de la interacción que exista entre esas partes, ¿cierto? Del sistema dijimos que tiene que ser unos elementos que guardan relación entre sí. De los conglomerados que por el contrario, que pues no tengan relación, o sea, que tengan sinergia y que de hecho esa unión no defina como tal el grupo, ¿sí? O que no defina el concepto o la totalidad. ¿Listo? Entonces, eh, aquí, bueno, perdón, pasemos acá. Listo. Entonces, aquí como objeto, ¿cierto? Ya habíamos dicho que pues tenemos todas las relaciones que se puedan conocer, digamos, en cuanto a lo que podemos ver y a lo que no podemos ver, a lo que es tangible y a lo que no lo es, ¿cierto? Aquí tenemos, bueno, por ejemplo, que el problema, digámoslo entre comillas, de no acoplar el concepto de relacionar el objeto y de relacionar lo que es tangible y no intangible, desde el punto de vista de la sinergia, pues puede ocasionar que el objetivo que se persiga, ¿sí? Puede terminar en algo completamente diferente de solo tomar o de solo concluir o de solo basarnos en el análisis de cada uno de esos objetos. Y de hecho, de no hacerlo desde el punto de vista de los objetos, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo histórico, ¿cierto?
se empezó a hablar de un concepto que es la reforma agraria, ¿sí? Y pues más de una persona, más de un intelectual, economistas incluso, pensaron seriamente en que pues una reforma agraria podría resolver problemas económicos, ¿cierto? Y de la desigualdad social y todos estos aspectos, al menos parcialmente, ¿sí? Y pues bueno, que incluso esa reforma agraria llevaría al país a salir del subdesarrollo, ¿sí? Entonces, que aplicando incluso esos modelos se podría llevar a resolver problemas habituales de empresas, ¿sí? Pero pues como hemos visto a lo largo de los años al intentar aplicar esas reformas agrarias, pues los resultados no han sido muy buenos, realmente han sido un fracaso, ¿sí? Y pues los motivos pueden ser múltiples, pero principalmente o lo que se estudió y se aplicó sobre este sistema, ¿sí? Como con un criterio como muy mecánico, por así decirlo, ¿sí? Tomar las cosas como elementos y pensar que van a ser engranes y que se van a acoplar entre sí y todo va a llevar hacia un ideal, por así decirlo, constituyéndolo, como les digo, como parte de un objeto total de una empresa, ¿sí? Entonces, al tomarlo así como les digo, como la suma de los elementos es igual al todo, se olvidaron de interpretar las otras relaciones que se puedan dar entre los objetos que no necesariamente convergen hacia el objetivo que es como lo que decíamos, salir del subdesarrollo, ¿sí? Se olvidaron también de las características que tienen estos objetos, como la sinergia. O sea, se centraron en las relaciones que tienen, pero se olvidaron de ver las relaciones que no tenían los objetos unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí tenemos este diagrama de cómo podemos asociar mejor este concepto. Este diagrama lo hizo un académico, profesor Maruyama, listo, que pues bueno, que viene bueno, de un estudio de un libro de cibernética. Pero entonces, él plantea el siguiente gráfico, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay una serie de flechas en distintas direcciones, que hay algunos que tienen signos positivos y otros que tienen signos negativos. Aquí vemos que hay una relación, bueno, sobre el número de personas, el aumento de basura, el aumento de bacterias, la sanidad, migraciones a ciudades, modernización. Sí, entonces todos estos son elementos, ¿cierto? Que, por ejemplo, podríamos decir que ellos desembocan unos en otros. Por ejemplo, podríamos decir que un mayor número de personas en una ciudad podría contribuir a la modernización, ¿cierto? Haciendo que pues muchas personas migren hacia la ciudad. Sin embargo, el aumento del número de personas puede llevar de alguna manera a que se aumente la basura. Y bueno, se aumenta la basura, ¿sí? Aumenta el número de bacterias que se aglomeran y por lo tanto eso representa un problema para la sanidad, ¿cierto? Entonces, miren, como tal, aquí podemos ver que hay varios objetos, ¿cierto? Y que cada uno como objeto tiene unas relaciones que son causales mutuas, ¿sí? Como decimos, o sea, si hay modernización, entonces aumenta el número de personas, pero también como aumenta el número de personas, va a aumentar la basura, ¿sí? Y que puede aumentar las bacterias, ¿sí? Pero, por ejemplo, que ese aumento de bacterias no depende únicamente de la basura, depende también de las estrategias de sanidad que tenga una ciudad, ¿sí? Entonces, existen muchas relaciones entre las partes, ¿cierto? Entonces, aquí nos encontramos frente a una situación en la que el análisis particular de, por ejemplo, un par de variables de este problema no nos permite predecir la conducta del todo, ¿sí? Porque puede ser que, por decir algo, que haya tanta migración de personas hacia la ciudad que, por ejemplo, digamos un ejemplo, digamos Bogotá. Si en Bogotá no hubiera tantas personas, el Transmilenio sería una maravilla, ¿sí? No había gente, tanta gente aglomerada, empujándose, ¿sí? En horas pico. De hecho, si no hubiera tanta gente, pongámoslo así, pues un escenario como de interacción de objetos,
pues tampoco habrían tantos carros, no habrían trancones, ¿cierto? Pero también es cierto que entonces, si no hubiera tantas personas, tampoco habría crecimiento de capital en la ciudad, ¿sí? Y listo, que por ejemplo, la contaminación, el aumento de basura incluso, no dependa únicamente del aumento de personas, podría venir también incluso de los mismos automotores, del mismo Transmilenio, ¿sí? Entonces, como vemos, por eso les digo, o sea, de tantos objetos que dependen allí, pues no nos permite predecir la conducta del todo. Porque, por ejemplo, digamos, hay ciudades grandes, ¿no? Y hay ciudades grandes con muchas personas, ¿sí? Que de hecho, desde un punto de vista cultural, ni siquiera tal vez tengan problemas de basuras. Y de hecho, por condiciones de sanidad, hagan un tan buen manejo de eso que de hecho ni siquiera haya presencia de bacterias, ¿sí? O de hecho, que haya ciudades tan modernas, ¿sí? Y que de hecho, ahorita por decir algo con lo del COVID, que de hecho es una tendencia también, que mucha gente al tener la posibilidad de teletrabajar no tiene la necesidad de habitar o de hacerse en una metrópoli, en una gran ciudad, sino que pues puede trabajar desde cualquier parte, ¿sí? Y de hecho, en la medida en que, por ejemplo, estar en una ciudad me exija tener que estar, bueno, la distancia social, tener tapabocas todo el tiempo, a yo poder trabajar, digamos, no sé, irme a una finca o a una cabaña, qué sé yo, y allá poder trabajar, estar sin tapabocas, no tener ruido, no tener humo, ¿sí? Entonces, eso también afecta a la conducta. Puede estar, digamos, muy cerca de una capital, pero no querer estar en una capital y aún así influir en el crecimiento económico de la ciudad, ¿sí? Entonces, eso tampoco esas conductas también son aleatorias y no van a estar relacionadas directamente con estas características, con esos objetos que tenemos ahí. Sí, entonces es ahí donde digamos, toma relevancia la sinergia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir también, si llegamos a modernizar bastante una ciudad, podemos llegar a reducir la población, ¿sí? Y que incluso, como les digo, puede llegar a ser o no el efecto esperado, ¿sí? Por ejemplo, digamos, volviendo al ejemplo de Bogotá, entonces podemos decir, no, se va a aumentar la flota para que se reduzcan los trancones, para que se reduzcan las aglomeraciones. Pero si la gente de pronto un día empieza a irse, como les digo, empieza a irse a los alrededores, a los pueblitos, entonces van a haber flotas vacías, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es algo, un elemento que nos va a relacionar, que va a producir un efecto que nos espera, ¿sí? Por ejemplo, entonces también supuestamente, digamos, el metro elevado. El metro elevado, la idea es que se vuelva un método ágil para desplazarse dentro de la ciudad. Sí, pero por ejemplo, va a decir, bueno, va a haber menos flujo de tráfico entre buses, entre carros, ¿sí? Y pues bueno, le va a ser más fácil llegar a la gente a ciertos lugares, ¿sí? Y entonces la gente va a pensar en en la movilidad y va a decir, bueno, a usted le va a quedar más fácil desplazarse de una casa a otra. Y bueno, pero entonces de pronto en esa relación nadie va a pensar en que por los efectos del ruido de un metro aéreo se van a desvalorizar todas las casas que están alrededor y que, por ejemplo, por ese mismo efecto, las zonas se van a volver inseguras y va a aumentar la delincuencia y la inseguridad. Entonces, por ejemplo, ese es un efecto que no se espera, ¿sí? Porque, como les digo, no se está relacionando todos los elementos que se ven implicados ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, lo importante aquí es que hay que comprender que bajo una situación de estudio de un conglomerado, o sea, teniendo en cuenta el nivel de sinergia que hay entre los elementos, ¿cierto? Nos va a permitir considerar efectos parciales que pueden ocurrir en cada una de ellas y de los efectos de las interacciones entre ellas. Sí, como vemos, o sea, puede haber una relación directa o indirecta con la relación o con la poca sinergia que tengan, pero si hay mucha sinergia, entonces hay, digamos, efectos a elementos externos que no necesariamente están relacionados con ellos, ¿cierto? Bueno, perdón.
Listo, entonces aquí la idea es que también pues estos conceptos de sinergia se han tratado de llevar a la parte o al contexto empresarial, ¿sí? Entonces, de aquí la primera indicación o la primera definición a ello nos dice que, bueno, una empresa tiene que ser capaz de producir más o mejor que todos los recursos que comprende, ¿sí? O sea, que tiene que ser un todo mayor a la suma de sus partes, o por lo menos tiene que ser diferente a ella, pero que tiene que tener un rendimiento mucho mayor que la suma de todos sus consumos. Luego dicen que una empresa no se puede considerar como un agrupamiento de recursos, ¿sí? Que para convertir esos recursos, una empresa, o bueno, en la empresa no es suficiente reunirlos en un orden lógico y pues luego girar una llave y decir que todos ellos van a empezar a trabajar y va a ir como quien se vamos a echar para adelante, ¿sí? Y eso es lo que creían los economistas en el siglo XIX. Es más, todavía lo siguen creyendo distintos economistas desde el punto de vista académico. Lo que realmente, hablando desde el contexto empresarial, lo que se necesita es transmutar los recursos y pues que esa transmutación puede venir de un recurso inanimado, ¿sí? Como el capital. Entonces, o bueno, de algo que requiera dirección. Por ejemplo, ¿sí? Estamos en la era de las TIC, del marketing digital, ¿sí? Entonces, que incluso yo puedo desarrollar algo, pero si no hay, por decir un ejemplo, un influencer, ¿sí? Que lo esté promocionando y que diga que eso tiene beneficios, incluso que por más de que de hecho no tenga ninguna relación, pues por más de que usted le invierta plata al producto, sí, pero no hay quien lo use, entonces eso no va a avanzar. Es más, como el simple hecho de definir un público objetivo, ¿sí? Y es más, de no solo concentrarse en los clientes, sino también concentrarse en los usuarios finales, porque realmente hay escenarios donde los clientes y los usuarios finales no son la misma persona, ¿sí? Entonces, dentro de eso también existe la parte de consideración con respecto a la sinergia. Bueno, aquí, entonces también eh, aparece como de acuerdo a esta definición de empresas, sí, es que pues básicamente necesitamos pensar en que todo esto, digamos, toda esta unión de elementos o que bueno, este esfuerzo dirigido y enfocado, sí, a conseguir un objetivo, desde el punto de vista de los recursos que pueda tener una persona, un hombre, sí, un ser humano, ¿sí? Pues esto le puede permitir crecer y desarrollarse como persona, ¿cierto? O como un hombre en sí mismo, ¿sí? Lo que desde el punto de vista, bueno, desde la definición eh, antigua, medieval, se llamaba intentio populi. Bueno, aquí está mal escrito, es intentio populi, ¿sí? Es decir, el esfuerzo dirigido, enfocado pues a que, bueno, todos los seres humanos sean libres y que pues puedan producir un todo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha venido buscando, digamos, desde la época de la antigua Grecia, de lo que Platón llamaba la sociedad ideal, es decir, que se consiga una realidad, un todo, que sea mayor a la sociedad en sí mismo, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de sociedad ideal, o sea, que el conglomerado trascienda como grupo y que sea, como grupo sea algo mucho más allá de lo que pueda llegar a ser una persona. Entonces, bueno, aquí aparece Ansoff, un autor, ¿cierto? Que pues habla del problema de la sinergia, ¿sí? Considerándola, perdón, como uno de los factores a tener en cuenta para criterios de decisión estratégica, ¿sí? Y pues la describe como una forma de medida de los efectos que se puedan dar dentro de esos elementos que están allí. Y pues bueno,
teniendo en cuenta eso que hemos venido hablando hasta el momento, pues este autor trata de buscar o de relacionar la sinergia desde el punto de vista de la administración. Entonces, allí pues señala que, por ejemplo, bueno, que de cada producto que la empresa produce hace una contribución a la rentabilidad que tenga ese producto, o bueno, que a la rentabilidad de la empresa, perdón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una relación donde se empiezan como a asociar términos para, digamos, ver la productividad de la empresa como todo y de la producción que le aporta cada una de las empresas que hacen parte de ella, digamos cuando el concepto de la tercerización, ¿cierto? Entonces miren, aquí en esta se utiliza la variable S para definir las ventas anuales de la empresa. La O como costos de operación, ¿sí? Como los materiales, el trabajo, gastos generales, administración, bueno, muchos otros. Y la letra I como la parte de la inversión, lo que podría ser maquinarias, herramientas, inventarios de los productos, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí establece la siguiente relación. Sí, entonces esa sinergia la define como que, bueno, la relación como ya dijimos, de las ventas anuales, perdón, de los gastos sobre eh, lo que, digamos, hace parte de los que les decía, de la inversión, de la maquinaria y todo eso para su funcionamiento. Sin embargo, como decimos, pues el retorno de la inversión se puede determinar eh, dividiendo pues la diferencia entre los ingresos, los costos sobre los costos de operación durante un periodo de tiempo. Mire, si hablamos de, por ejemplo, de que una empresa tiene varias empresas dentro de sí que aportan al desarrollo de ese producto, ¿cierto? O bueno, del desarrollo de la empresa, podemos hacer una relación de que esa S, ¿cierto? Que decíamos que hace referencia a las ventas anuales. Entonces, por cada producto, perdón, podríamos decir, bueno, que va a ser la suma de todos esos productos. Por poner un ejemplo, digamos Xiaomi tiene celulares, tiene audífonos, tiene televisores, bueno. Entonces, digamos que cada una de esas S va a hacer referencia a cada uno de esos productos. Por ejemplo, S1, digamos que sean celulares, S2 sean televisores, S3 sean neveras, bueno, cada uno de los productos que hacen referencia a la venta total anual de la empresa. Asimismo, los costos de operación y de inversión van a ser diferentes para cada producto, entonces también lo podemos separar. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos decir que, bueno, las ventas anuales va a ser igual a la suma de cada uno de los productos, los costos de operación van a ser igual a la suma de los costos de cada producto, y pues la inversión será la inversión, ¿sí? O el tiempo de esa inversión sobre cada producto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? El retorno a la inversión, perdón, el retorno a la inversión vendría a ser la diferencia entre, pues, esa que les digo, esas ventas anuales menos los costos anuales sobre las inversiones totales anuales, ¿cierto? Eso es lo que se denomina, o bueno, eso es lo que lleva a que en la mayoría de las empresas se tome como ventaja este concepto de la economía de escala, ¿cierto? Mediante la cual, pues bueno, una empresa grande con la misma suma total de ventas de cada una de las empresas pequeñas puede operar con un costo que es menor a la suma de los costos de operaciones de cada una de las empresas pequeñas. Sí, entonces que eso en algún punto, o sea, como les digo, por definición, las empresas pequeñas de esta gran empresa, pues no necesariamente reflejan el total, por lo mismo que decimos aquí. Al ella tercerizar y aglomerar los productos que ellas producen, pues la reducción o la inversión o el costo de ello es mucho menor para la empresa grande. Por lo tanto, las ganancias de la empresa grande en relación a la unión, pues, de las empresas pequeñas va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces aquí vemos que, como decir, el retorno a la inversión de la empresa grande es mayor
al retorno de la inversión de la suma de todas las ventas de las empresas pequeñas. ¿Sí? Eso es lo que queremos decir aquí en resumen, o sea, lo que está aplicando allí. Entonces, aquí pues ya resumiendo, podríamos decir que los objetos presentan características de sinergia cuando la suma de sus partes es menor o diferente al todo, ¿sí? O bien cuando evaluamos algunas de ellas y ese examen o esa evaluación no explica la conducta del todo, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a concluir que para explicarnos la conducta global de un objeto, es necesario hacer un análisis y un estudio de todas sus partes. Y si logramos que existe una relación entre ellas, podemos predecir la conducta de ese objeto, ¿sí? Cuando aplicamos un cierto impulso, un cierto esfuerzo en particular, ¿cierto? Que pues ese esfuerzo normalmente no sería el resultante de la suma de los efectos de cada una de esas partes, sino del esfuerzo del todo, ¿sí? Entonces, si tenemos un objeto con características cinegéticas, o sea, que tenga sinergia, hay que tener en cuenta la interrelación de las partes y el efecto final, ¿sí? Que se toma como un efecto conjunto, ¿vale? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Re fuerte, está re duro. Sí, es un poco Sí, es enredado, lo re sé. enredado el concepto de objeto, sinergia y conglomerado. Uf. Sí, por eso les digo, o sea, bueno, ahí digamos resumiendo, sinergia quiere decir que entre los objetos hay relaciones, pero que de pronto esas relaciones no definen el todo. Caso contrario, el sistema tiene objetos que están interrelacionados entre sí y que todos interactúan para conseguir ese todo. Acá en la sinergia es lo contrario, perdón. Estamos evaluando las relaciones y los efectos que se produzcan, pero que esos efectos no necesariamente definen o afectan directamente al todo, o el efecto que producen es menor, ¿sí? Es más, si hablamos de esto, podríamos decir que esos análisis de cada uno de los objetos o de cada uno de estas partes, si estamos diciendo que no nos permite determinar el todo, pues estaríamos comentando en una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, existen unos elementos que hacen análisis de algunas partes y permiten comprender un todo, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo de ello es la estadística, ¿sí? O bueno, la técnica de la estadística que se llama muestreo, ¿sí? Donde bien desarrollada, pues da y de hecho ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, cuando utilizamos esta técnica del muestreo, hacemos una suposición inicial, que puede ser implícita o explícita, ¿no? Donde suponemos que los elementos que componen una población o un conjunto sobre el que estemos realizando un estudio son independientes entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se dice, bueno, el nivel de empleabilidad, el nivel de pobreza, bueno, eso, todos esos análisis que hace el DANE, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, si estamos tratando de obtener un dato estadístico, y de hecho la estadística si no, no existiría, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático también que tiene unos efectos válidos, ¿sí? Entonces, si estamos tratando de detectar como, digamos, un ejemplo, el nivel de empleabilidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir que no hay relación entre ellos? Por ejemplo, digamos, y bueno, ¿y cómo vamos a decir que no existe sinergia y todo eso? Entonces, digamos que, bueno, tomamos una población de unas 1000 personas, por ejemplo, y decimos que de esas 1000 personas, bueno, 450 son hombres, 550 son mujeres. ¿Listo? Y sacamos una muestra, cualquiera. Sí, de esa muestra sacamos, no sé, unas 40 personas y, bueno, digamos que 40, 45 personas son hombres y decimos que 58 a 60 personas son mujeres. ¿Sí? Pero al hacer ¿qué les digo? Esa presunción o esa suposición, pues básicamente la categoría hombre-mujer es independiente, ¿sí? Porque estamos relacionándolos como una población, ¿sí? Entonces, cuando hablamos desde ese punto de vista como elementos independientes, directamente estamos diciendo que no existe ninguna relación entre ellos o que haya una interacción que afecte el comportamiento
del estudio. Sí, pueden existir distintas interacciones entre hombres y mujeres, pero como para el efecto de distinguir, bueno, tantos hombres, tantas mujeres, pues hay una independencia, ¿sí? Simplemente son elementos que estamos sumando. Sí, si por ejemplo ya decimos, bueno, tenemos 40 hombres y 60 mujeres, listo, como población, ¿cuánto tenemos? 100 personas, ¿sí? Entonces ahí no importa que sean hombres y mujeres. Si ya lo tomamos como población, pues ya es un total y punto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Esa relación, ya nos pasamos al siguiente concepto, que es la recursividad. Entonces, ¿qué entendemos por recursividad? Es el hecho de que un objeto sinergético, ¿sí? Bueno, dentro de, o bueno, un sistema que esté compuesto de partes con características que son a su vez objetos sinergéticos o que sean sistemas o subsistemas, ¿cierto? No importa el tamaño de esos objetos, ¿sí? Lo que importa es que tiene propiedades que lo convierten en una totalidad, ¿sí? En un elemento independiente. Sí, o sea, nosotros podemos hablar de los subsistemas que hacen parte de un sistema, ¿cierto? Pero ese subsistema nosotros lo podemos tomar como una totalidad, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos casos, ¿cierto? Cada uno de estos objetos, no importa el tamaño que tengan, ¿cierto? Ya dijimos, pues, se los va a tomar como un total, ¿cierto? Entonces, aplica para sistemas o subsistemas, como lo llamemos, que hacen parte de sistemas mucho más grandes, ¿cierto? Y pues que además contemplan características particulares y que también tienen sus propias funciones y conductas propias, ¿sí? Que de hecho en algunos puntos pueden resultar semejantes a los sistemas mayores, ¿cierto? Entonces, no consiste como tal, hablando desde este punto de vista, en realizar una suma de esos objetos como elementos aislados, sino por el contrario, en hacer una integración, ¿sí? Dentro de una gran totalidad, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, nosotros, a ver, ¿qué podemos decir? Bueno, digamos una empresa cualquiera. Bueno, digamos una empresa, no sé, una inmobiliaria, por poner un ejemplo, una inmobiliaria, ¿cierto? Una inmobiliaria uno pensaría en esencia, pues bueno, que tiene que tener, no sé, gente, obreros, ingenieros civiles, ¿sí? Para construir viviendas, ¿cierto? Ese es como uno de los elementos que podrían definir la actividad total de la inmobiliaria. Pero si nosotros miramos los subsistemas, ¿qué tiene que tener como tal una empresa también aparte de eso, independiente de la actividad? Tiene que tener una unidad contable, tiene que tener un departamento de sistemas, tiene que tener un elemento de ¿qué les digo? De ¿cómo es que se llama esto? Bueno, el departamento de esto de salud en el trabajo, ¿cierto? Distintos elementos que si ustedes se dan cuenta no están relacionados entre sí por su naturaleza, ¿sí? Pero como tal, están dentro de una totalidad y contemplan, digamos, el funcionamiento de esa totalidad, ¿cierto? Cada uno de esos elementos, de esos objetos con características particulares, también representando diferencia con respecto a los otros elementos y además con distintos niveles de complejidad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, si hacemos un rápido análisis de estos elementos que como vemos, si los vemos como instrumentos o como objetos independientes, no tienen ninguna relación entre sí, ¿sí? Pero si hacemos un análisis rápido, sí tienen unas relaciones, ¿no? Por ejemplo, la parte contable, pues va a manejar los costos y gastos que se hagan desde el punto de vista de los obreros, de los ingenieros, de la construcción y todo esto, ¿cierto? La parte de sistemas, pues va a digitalizar todos esos elementos, esas compras, esas ventas, ahorita con el cuento de la factura electrónica, bueno, todos elementos. Y pues bueno, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga una de estas empresas, pues bueno, la parte de trabajo social y demás, pues va a tener relación ahí, pues como para la estabilidad y el buen desempeño de los trabajadores, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si, bueno, hablemos de otro ejemplo, hablamos del hombre, ¿cierto? Si nosotros pensamos en el hombre es un conjunto de células, ¿sí?
Y si hablamos de un grupo, pues un grupo viene a ser un conjunto de hombres, ¿cierto? O bueno, si lo ubicamos al hombre, en un grupo sería un conjunto de hombres, ¿cierto? De allí podemos establecer una relación de recursividad que sería, bueno, célula, hombre, grupo, ¿cierto? Y pues aún más, si vamos más allá, el hombre no es únicamente una suma de células. Y un grupo tampoco es una suma, o no es solamente una suma de individuos, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, en este ejemplo, elementos recursivos y no elementos con sinergia, ¿sí? Entonces, de todo esto se desprende el concepto de recursividad. Entonces, se aplica a sistemas que están dentro de sistemas mucho más grandes y que, como ya dijimos, tiene características particulares, funciones o conductas propias de cada sistema, que pueden llegar a ser semejantes al sistema mayor. ¿Sí es claro? Pues recursividad igual a subsistemas, hasta ahí bien. Listo, bien. Bien, así la idea rápida. Bueno, entonces, como ya dijimos, la recursividad entonces se presenta en torno a características particulares de distintos elementos o totalidades de diferentes grados de complejidad, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si hablamos dentro de un sistema o de una organización empresarial, tendríamos que, desde un punto de vista general, pues tendríamos una gerencia. Esa gerencia, por ejemplo, puede tener otras subgerencias. Una gerencia administrativa, una gerencia financiera, una gerencia de operaciones, quien a su vez es encargada de otro subsistema, dentro del cual pues va a haber un supervisor. Ahora sí, el supervisor va a superar a un operario o operarios que van a ser parte de otro subsistema. Sí, pero cada uno de ellos son elementos independientes entre sí, pero que hacen parte de un todo. ¿Cierto? Entonces, como para verlo un poco más allí. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, los avances de diferentes sistemas permitieron entrar en un sistema con una recursividad inferior, ¿sí? Pero que pueden llegar a ser muy importantes en algunos aspectos de la vida donde se apliquen, ¿sí? Por ejemplo, la bioquímica, la química de la genética molecular, ¿sí? Allí tenemos muchos actores, ¿no? Que entran a profundizar sobre sistemas que están más abajo, o sea, no van hablando de sistemas ascendentes, o sea, de empezar a construir cosas más grandes, sino por el contrario, se empiezan a derivar a entender las cosas que son más pequeñas y, digamos, más recursivas hacia abajo, ¿sí? Entonces, de ese conocimiento de esos nuevos sistemas, deben salir a su vez avances grandes que se extiendan hasta hasta las partes superiores, ¿sí? Por ejemplo, de comprender los virus, que son elementos muy pequeños, pueden salir a flote entonces las vacunas, ¿cierto? Los patógenos, bueno, patógenos y demás, y como tal, a un gran aporte al conocimiento, un gran avance como tal a la ciencia y apoyo a la humanidad. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, aquí vemos que hay varios elementos que, bueno, donde tenemos una relación entre sinergia y recursividad, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, los láseres con los espectroscopios, ¿cierto? Separados no tienen ninguna relación, ¿sí? Como elementos, pero si ya los empiezo a relacionar o los empiezo a tomar como subsistemas, ¿cierto? Eh, esta parte, o bueno, la visión de elementos más pequeños requieren de elementos de luz más intensa, ¿sí? Y que desde hecho, desde esos mismos eventos de luz que nos dan la luz, nos permite pues hacer una representación de las cosas que a simple vista no podemos ver, ¿sí? Y que pues de hecho esas imágenes, esos elementos que entramos a ver y analizar por medio de las herramientas computacionales, ¿sí? Se pueden hacer análisis que pues normalmente independiente llevarían mucho tiempo, ¿cierto? Y pues realmente como vemos, al reunir estos avances tecnológicos relativamente independientes de la ciencia, se presentan características que
ubicándolos en un campo, en un sistema, ¿sí? Como por ejemplo, pues como vemos aquí son elementos de la bioquímica, nos permiten ampliar el conocimiento acerca de las moléculas, de proteínas y de cualquier elemento que esté por debajo, ¿cierto? Entonces, los avances de este tipo de sistemas permiten o permitieron, desde el punto de vista del avance actual de la bioquímica, penetrar en sistemas de recursividad inferior, muy importantes para la vida, como lo decíamos. Entonces, chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces, eso sería como la línea, ¿sí? Sobre la que van a construir ustedes la infografía. Entonces, bueno, yo les pasaré la diapositiva y esta actividad queda para dentro de 8 días. Y pues también la parte del parcial.